Bueno, tal como le habríamos indicado, hay una serie de reacciones por parte de la sociedad guatemalteca y también por el Ministerio de Gobernación y otras autoridades que competen específicamente al sistema penitenciario. ¿Por qué razón? Bueno, después de una serie de motinamientos, de situaciones complicadas en los centros carcelarios, que inició en el preventivo de la zona 18, se extendió precisamente también a Renovación y luego a Las Gaviotas. Sucede que hay una orden de juez donde piden enviar a su anterior centro carcelario a uno de los líderes del barrio 18 que fue trasladado al centro carcelario de Renovación 1 en Escuintla de máxima seguridad. Pero vea lo que dice el ministro de Gobernación. Acá se ha pronunciado y es exactamente esto. Indica lo siguiente: sí, es cierto, una jueza ha ordenado el traslado de alias El Lobo de Renovación 1 a Fraijanes 2, una cárcel de menor seguridad, justamente su antiguo centro de operaciones criminal. El sistema penitenciario ha impugnado esa decisión porque representa un riesgo directo para todos los guatemaltecos. Desde el Ministerio de Gobernación hemos sido firmes. Los máximos líderes de la pandilla del barrio 18 y Mara Salvatrucha no volverán a tener el control ni de las comodidades que antes gozaban. Mi compromiso es con las familias guatemaltecas, con las víctimas, con quienes exigen un país más seguro. Deben comprender que son prisiones, no vacaciones. Esto es parte de lo que le indicaba ya el ministro de Gobernación a través precisamente de su cuenta de X. Y ahora lo vamos a analizar con un experto en estos temas. Existen ciertos derechos, ¿sí?, para las personas individuales. Pero ¿qué derechos tienen también los privados de libertad? ¿Y cuál es el objetivo, la causa, razón o circunstancia que obliga a la jueza a pedir el traslado inmediatamente de uno de los líderes del barrio 18, que en este caso es el denominado y conocido como El Lobo? Está con nosotros el licenciado Francisco Lemus. Licenciado, bienvenido a TN23. Algo que seguramente usted también se acaba de enterar, todos los guatemaltecos nos acabamos de enterar y muchos se irán enterando en el transcurso de la tarde. Pero ¿qué sucede acá? ¿Bajo qué circunstancias legales un juez dictamina esto? Cuando es un privado de libertad y por el cual se les indica de varios, ¿sí?, ilícitos, delitos y muchas cosas más, que de hecho la cárcel es de máxima seguridad, no tienen las comodidades que se tenían anteriormente. Sí, buenas tardes, Axel. Efectivamente estamos ante una situación complicada en términos de seguridad en cuanto a esta decisión judicial que ha trascendido en el transcurso de la mañana a día sobre el traslado de uno de los cabecillas de una mara que se establece y que todos sabemos cuáles son las implicaciones como tales. Aquí usted muy bien dice, es un privado de libertad. Y técnicamente los que son privados de libertad se les restringen sus derechos, ¿sí? Seguramente los derechos políticos y una serie de derechos. Sin embargo, hay ciertos derechos que no prescriben indudablemente cuando no está uno en este caso detenido. Entonces, incluso hay convenios internacionales en materia de derechos humanos que también norman este tipo de personas privadas de libertad. Hay una serie de instrumentos legales internacionales. Entonces, bajo este contexto, los abogados defensores del condenado, porque ya es un condenado como tal, han solicitado peritajes. En este caso hay 3 instituciones que han hecho un informe de la Procuraduría de Derechos Humanos, la Comisión contra la Tortura que se dio y INASIF. Ellos han hecho un peritaje, han elaborado un informe a solicitud de las partes, y me imagino que esos informes, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura es la otra instancia. Estos informes son los que se ha basado la jueza para dictaminar el traslado de este cabecilla, de este condenado ya visto como tal, a otra cárcel. Aquí también hay que tener en cuenta ciertas tipificaciones como tales, ¿verdad? Hablamos de una cárcel normal y hablamos de una cárcel de máxima seguridad. Esto hay que entenderlo en sentido, porque uno dice, cárcel es cárcel, ¿verdad? Privado de libertad, pero en términos de los procesos de seguridad que se dan para este tipo de población convicta como tales, hace la necesidad de tener cárceles con mayores controles de seguridad. Por eso es que se hace esa diferenciación. Y también hay que decir y aclarar
que la otra cárcel no es que sea de menor seguridad, por supuesto que tiene sus controles como tales en ese sentido, pero esta otra cárcel donde fueron trasladados tienen triple o cuádruple otros sistemas de control y cuestiones acá, porque acuérdense que la de Frecanes es una cárcel que ya con muchos años y que en el contexto de desarrollo histórico pues no se tenía tomado en cuenta cómo van evolucionando los criminales y toda esa parte. Entonces es un caso bastante complicado porque estamos ante una decisión judicial y de la cual hay que cumplirla como tal. No obstante que el señor ministro Francisco Jiménez ha decidido, hemos impugnado la decisión. Por supuesto que eso prevalece también en el debido proceso de dar una orden como tal y con las justificaciones como el caso. Lo que sí pone en el tapete es esa situación de debilidad que tiene el sistema penitenciario en cuanto a las cárceles, ¿verdad? Entonces, prácticamente también hay que clasificar cómo se tipifica a una persona de el grado de peligro. En este caso sabemos que es un cabecilla de una de los grupos de las maras más pesadas, más sangrientas como tales, y bajo eso pues se toma el argumento, esto lo vamos a trasladar. Bueno, indudablemente la población guatemalteca ante esto, pues claro, quiere que los principales criminales estén resguardados con la máxima seguridad. Entonces también el ministro tiene una contradicción porque está aceptando que esta cárcel no cumple las características de máxima seguridad, lógicamente como tal, pero no debemos olvidar al final, entonces estamos entre un dilema que en estas cárceles podrían escaparse o darse eso. Entendemos que cuando decimos es un criminal de alto perfil de peligrosidad, es que hay una estructura detrás de él. Y esta estructura es la que podría ponerse a trabajar para ver cómo, pues, digamos, que se puede escapar un operativo o, como hemos visto, atentados cuando se trasladan los reos a los juzgados, a las audiencias, y que han habido muertos y heridos por parte del sistema penitenciario. Entonces, es un dilema en el que estamos tanto legal, porque hay una orden de por medio, se argumentan aspectos de salud, aspectos de derechos humanos del reo. Aquí es otro debate clásico, es decir, los reos tienen derechos humanos, no hay discusión en ello. Claro, ese es un reo que seguramente tendrá no menos de 3, 4, 5 asesinatos como tal. ¿Cómo puede tener derechos humanos un asesino? Pues la norma lo establece así como que tiene derechos mínimos, ¿verdad? Claro, eso ya es prejuicioso de decir, estos hay que condenarlos a pena de muerte. Es un debate fuerte, Axel. Ahora bien, vea, licenciado Lemus, el oficio dirigido al director del sistema penitenciario dice lo siguiente: la jueza Lisbeth Mireya Batún Betancourt subrayó que con base a los informes rendidos por la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y el informe médico legal rendido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, no se confirmó el traslado del privado de libertad realizado por la Dirección General del Sistema Penitenciario, por lo que se ordena el traslado del privado de libertad Aldo Dupié Ochoa Mejía hacia el Centro de Detención para Hombres de Fraijanes II, el cual debe realizarse en un plazo de 24 horas. Es decir, acá está el fundamento ya. Acá está el argumento y están las 24 horas. ¿Qué debe de proceder? Desde el punto de vista legal, el cumplimiento de la orden. Solo habría que revisar si hay posibilidades, por supuesto que las hay, ¿verdad? Los derechos de petición, de justificar. Mire, este es un caso muy particular porque el reo es de alta peligrosidad, pero alta peligrosidad se refiere a que detrás de él hay una estructura, ¿sí? Y que posiblemente, claro, esos son prejuicios también de que en el traslado va a haber un operativo de liberarlo. La misma resolución dice el traslado debe darse con las mayores medidas de seguridad. Si hay que llevarlo en helicóptero, pues hay que llevarlo en helicóptero y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces el dilema que tiene el ministro es desobedecer una orden de juez, y eso también ya tiene implicaciones legales. Aquí no puede decir aquel argumento que nadie está obligado a cumplir resoluciones ilegales, porque esto es a todas luces una resolución legal respaldada por esas tres instituciones. Por supuesto que no vamos a entrar al debate que si el INASIF o la Oficina contra la Tortura, porque también eso es delicado, dice que la oficina se pronuncie
da a parecer como que lo están torturando en la cárcel de mayor seguridad. Pero no se trata de tortura, sino que las condiciones o lo que tienen en esa máxima seguridad establecen que digamos que el reo tiene que permanecer aislado casi las 23 horas, ¿verdad? Y una hora un poco para que tome sol. Eso a veces se puede decir, eso es una tortura, ¿no? Pero indudablemente que eso no va por ahí, habría que revisarlo como tal. Entonces, el dilema del ministro es, desobedezco por un bien, de que incluso si la población no está de acuerdo con el traslado en ello. Aquí el ministro debería de tomar las medidas de reforzamiento de esa cárcel, cumple la orden, pero vamos a hacer un operativo mientras se podría tomar otras decisiones en la cárcel. Digamos, reforzar las medidas de seguridad en esa cárcel donde ha sido ordenado trasladarlo. Eso es factible y puede darse en menos de 24 horas, pedir el apoyo en este caso, que es un caso particular del ejército, de hacer un operativo. Por supuesto que se puede. La idea es cumplir o desobedecer bajo el argumento que es válido. Tampoco digo yo que el ministro está diciendo algo irracional. Tiene sus argumentos, los cuales si hacemos una encuesta, creo que la población, esos tienen que estar en máxima seguridad, pero estamos ante la ley, ¿verdad? Y la ley ordena eso bajo estos fundamentos. Entonces, veremos en las próximas horas qué va a suceder, si se cumple la orden de juez o se incumple y las implicaciones que se tienen en ello. Ahora bien, licenciado, hablemos. Si no se cumple el traslado, ¿qué pasa? Es decir, ¿qué pasa con el director del sistema penitenciario? ¿Qué pasa con las autoridades que no procedan a ejecutar la orden de juez? En este caso hablamos de una orden que viene respaldada, ¿sí?, por 3 informes. Sí, ahí se meten ellos a un problema legal. Parece que incumplimiento de deberes. Mire, su deber es cumplir la ley, y ahorita viene una orden judicial que ya es casi dentro del marco normativa, que estarían incumpliendo. O sea, entrarían ya a un proceso, a una denuncia penal que cualquier ciudadano podría plantearlo, pero en este caso de oficio, el Ministerio Público está cumpliendo acá. El argumento es, mire, yo no estoy cumpliendo esto porque esto es un mal menor ante un mal mayor que podría hacer que este condenado regrese a esa cárcel, ¿sí? Pero ahí volvemos otra vez al asunto. ¿Por qué en esa cárcel? Porque ahí es el centro de operaciones, tienen teléfonos, tienen comunicaciones, y como bien dicen los argumentos, no es una cárcel para que vengan a hacer sus actividades explícitas, pero ahí mismo se está quedando mal, ¿verdad? Usted que es encargado de las cárceles, no obstante que tiene toda la capacidad, entran teléfonos, esas cuestiones, entonces tampoco están cumpliendo sus funciones como tal. Es bastante complejo eso, pero a su pregunta concreta, si no cumplen o no obedecen esto, enfrentarían una denuncia y enfrentarían una incluso eso procedería en el juicio y seguramente sería destituido ya con un proceso abierto, ¿verdad? Entonces ese es el dilema, ¿verdad? Que en ese momento la autoridad, el ministerio se debate ante ello, pero yo creo que pues ante una orden que a todas luces es legal, más allá que podemos discutir los informes que presentó la PDH, la Oficina contra la Tortura o el INACIF, que sin nuevamente pues, van en esa línea, pero no debemos olvidar que son instituciones que también están en el marco jurídico y que por eso pidieron sus dictámenes, y bajo esos dictámenes la juez dijo, mire, yo solo estoy cumpliendo interpretando los informes, y en base a eso tomo yo la decisión de que deben de regresarlo a esa cárcel, porque imagínense que se muera, digamos que se dictamine que tiene una enfermedad y que las condiciones ahí y algo, y entramos a otro proceso. Miren, se perdió una vida, aunque cualquiera puede decir, pero era un criminal. Una vida humana es una vida humana. Que hayan hecho y actuado de fuera de la ley, para eso están los procesos legales, para eso ya está condenado, pero al final no deja de ser una vida humana en ese sentido. Entonces, veremos en las próximas horas cómo se acontece eso y cuál va a ser la decisión del ministro de Gobernación. Mi recomendación es pedir apoyo a las instituciones de seguridad ante este caso para dar cumplimiento a lo que dice el juez, reforzar esa cárcel, pero más que reforzar, tiene que haber una reingeniería, porque ¿cómo es posible que sea su centro de operaciones y ellos conscientemente lo saben, pues, y qué han hecho en ese sentido? Entonces, hacer una buena limpia, tomar
todo lo que sea necesario, tiene la capacidad. ¿Sí? Por eso es el Estado. Tiene el monopolio del uso de la fuerza y todos los recursos que dice. Así que no es válido decir, miren, esa cárcel se va a escapar, miren, esa cárcel van a hacer las operaciones. Creo que es un buen momento para fortalecer o reestructurar el sistema penitenciario, porque apenas tenemos algunas pocas cárceles de máxima seguridad en ese aspecto. Entonces es un buen momento que puede abrir la puerta para decir, bueno, ¿cómo es posible que entran los teléfonos? ¿Cómo es posible que pasan drogas? ¿Cómo es posible que pasan licores en ello? Es también una llamada de atención en ese sentido, o un reconocimiento tácito de que pues, no estoy haciendo bien las tareas y en estas cárceles. Claro, y es que según la abogada del privado de libertad, el lobo pues está en peligro su vida y es tal como usted indica, si pasa algo en las próximas horas y no se hace el traslado, pues el responsable en este caso es el de que no ejecutó la orden judicial. Pero por otro lado, usted considera también, licenciado Lemos, para ir cerrando, porque el tema es largo definitivamente, nos quedan 23 horas o 20 horas después de la orden de juez para poderlo trasladar, pero ¿usted no considera que tal vez no es tanto el centro carcelario de máxima seguridad lo que hace falta en Guatemala, sino es revisar nuestro sistema legal, o sea, es un sistema judicial que se presta tanto? ¿Sí? En otros países no pasa esto. Sí, esto llama la atención porque y se ha hecho esa solicitud por parte de los abogados del privado en libertad, pues está en normativa, entonces como que también se lleva a eso, pero en temas de derechos humanos esto es bastante delicado, porque aunque toda la población y todos estemos de acuerdo que ha sido un asesino y mató, por decir algo, no sé el dato cuántos tiene o cuál fue su proceso, pero digamos hipotéticamente que él tenga en su cuenta 10 asesinatos o cuestiones, eso no lo exime en el sentido de, bueno, entonces hay que matarlo. No podemos actuar de esa manera. Indudablemente que también está vigente la pena de muerte, pero que no se aplica. Pero la naturaleza y la esencia del Estado es la preservación de la vida humana. Sea un convicto con 100 muertos bajo sus espaldas, asesinatos, o sea alguien que no lo ha hecho. Eso es un poco el dilema y es una discusión moral y ética, porque digamos, cualquiera ciudadano puede decir, esta es la debe, ¿verdad? Entonces que no se deben enfrentar, pero no es eso, sino aquí va a ser la ley de la selva como se debe. Vean los lineamientos que se hacen a propia mano, eso no es, pero también es entendible el sentimiento de las personas de que la justicia no cumple su función, entonces lo tengo que hacer yo. Aquel debate de que los agarran y luego salen y todo el proceso, y como bien decía Axel, eso también nos lleva a una reflexión de la revisión de las normativas, porque pues hay personas que han estado en la cárcel 10 veces, salen y entran, salen y salen. Eso no es como tal, claro. Eso ya es una revisión del Código Procesal, el Código Penal, y todo eso. Es un tema para abrir ese debate que si no vamos a ir estados nosotros metidos en estas situaciones y no va a ser de nunca acabar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Lemos. Estaremos esperando nuevamente qué suceda en las próximas horas. Lo que sí tenemos claro, tal como indica el licenciado Francisco Lemos, es que hay informes. Y con base a estos informes, que no estamos hablando de un informe mínimo, estamos hablando de un informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Oficina Nacional de la Prevención de la Tortura y el informe médico legal de ciencias forenses del INACIF. Tres informes que respaldan la decisión de la jueza. ¿Qué jueza? La jueza Lisbeth Mireya Batum Betancourt, y que da 24 horas para poderlo trasladar. Así que usted pendiente de TN23, porque de Renovación 1 a Farjaines 2 quedan un par de horas para hacer el traslado, bajo extremas medidas de seguridad, o que va a apelar el sistema penitenciario.